A nombre de las instituciones que hacen posible este evento, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Normal Experimental del Fuerte, el Centro de Actualización del Magisterio y la Universidad Politécnica de Sinaloa, se les extiende a todos los presentes una cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos esta mañana a la presentación del libro Educación, Colonización y Rebeldía, la herencia del pacto Calderón-Gordillo, de la autoría de Carlos Ornelas, quien nos distingue esta mañana con su presencia. Para llevar a cabo la presentación de esta obra, tenemos la presencia de dos distinguidos compañeros y especialistas en el ámbito de la educación, catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional y otras instituciones de educación superior. Doy la bienvenida al doctor Helio Edgardo Millán. Y al doctor Ismael Alvarado. Asimismo, nos acompaña el doctor Rosendo Alvarado, quien estará fungiendo como moderador de este acto. Y es precisamente a él a quien cedo el uso del micrófono para que nos indique la mecánica de intervención que tendrán los participantes. De nueva cuenta, muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, maestro Reyes Navas. Sean ustedes bienvenidos a la presentación del libro Educación y Rebeldía, la herencia del pacto Calderón-Gordillo. La mecánica con la que nosotros vamos a trabajar es la siguiente. Primeramente voy a dar una pequeña remembranza de cada uno de los comentaristas. Posteriormente leeré el currículum, por supuesto, del doctor Carlos Ornella. Y en ese orden, en donde les estoy manifestando la presentación de los currículum, pues será el orden en el cual cada uno de los comentaristas irán participando. Y al final, una vez que concluya la participación de los dos comentaristas, le daremos el uso y la voz, por supuesto, para el doctor Carlos Ornella. Una vez concluida la presentación, vendrá una ronda de preguntas y, por supuesto, respuestas de quien previamente es quien ya había puesto las ideas acerca del libro. Bien, empezaré diciendo primeramente de manera breve con el doctor Ismael Alvarado, por supuesto que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y asesor pedagógico de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, el doctor Helio Edgardo Millán es asesor pedagógico de la Universidad Pedagógica Nacional, es director de la misma institución y director de la Escuela Normal de Sinaloa. El doctor Carlos Ornella es profesor de Educación y Comunicación y coordinador del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Ha sido profesor en las universidades de Juárez, Durango y Nacional Autónoma de México. Profesor visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económica en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana Fulbright Scholar, y profesor visitante en la Escuela de Graduados en la Educación de la Universidad de Harvard. En el 2008 y 2009 fue profesor visitante de Educación Comparada e Internacional en el Teacher College de la Universidad de Columbia. Obtuvo el doctorado en Educación por la Universidad de Stanford en 1980. Es autor de Educación, Colonización y Rebeldía, la herencia del pacto Calderón-Gordillo, editada por El Siglo XXI en el 2012. De igual manera, maneja política, poder y pupitres, crítica al nuevo federalismo histórico. Es perteneciente trabaja también el sistema educativo mexicano, la transición en el fin del siglo, las buenas prácticas de la educación
básica. Ha participado con frecuencia en reuniones académicas nacionales e internacionales. Su área de investigación es la política educativa. Su trabajo versa sobre la descentralización, federalismo, asuntos sindicales, educación superior, equidad, justicia y libertad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Comparative International Education Society y Latin American Student Association. Obtuvo el premio G.W. Walker por el mejor artículo de investigación en el año 2000 de la NCB University Press de Inglaterra, la Universidad Autónoma Metropolitana. Le ha otorgado el estímulo a la docencia y la investigación en el más alto nivel en 12 ocasiones. Y de manera personal le quiero mencionar que ha estado trabajando muy activamente y que dichos trabajos publicados lo han manifestado en Telefórmula, en donde ha estado de moda seguramente el tema que ahorita nos viene a exponer a través de su libro. Bien, continuando con la mecánica, entonces, le voy a dar el uso al doctor Ismael Alvarado para que haga los primeros comentarios con relación a esta obra. Les agradezco a todos que estén aquí, buenos días. Le agradezco a los organizadores de este evento por haberme invitado. Y pues a Carlos, no te conocía a través de muchos libros, de toda tu obra casi, pero personalmente no lo había hecho. Yo creo que todos los que nos dedicamos a los problemas educativos no hay una cita de un libro sin que citemos a los trabajos sobre política educativa de Carlos Ornelas, y la verdad que es un privilegio estar aquí comentando parte de su obra. El libro Educación, Colonización y Rebeldía, la herencia del pacto, es un libro polémico, es un libro bien trabajado, bien documentado, y lo voy a comentar de dos formas. Por un lado, con un conjunto de elementos que él trabaja a través del libro, y con comentarios personales que voy a hacer a través de cada una de las situaciones que de alguna manera todos nos sentimos familiarizados y ha sido parte de la historia o de los últimos años de la historia de la política educativa en México. Voy a iniciar con algo que a mí me encantó dentro del libro, un epígrafe que utiliza de Soledad Loaesa, se me hace genial. Y lo quiero iniciar con esto porque yo creo que le va a dar sentido a todo lo que voy a exponer. Y dice: la buena disposición de los gobiernos panistas a ceder la escuela pública al CENTE refleja muchas cosas, pero entre otras, la más perversa es el desprecio que al PAN siempre le ha inspirado la educación pública, en la que no cree ni ha creído jamás. Mi comentario al respecto es que creo que ahí está la clave de mantener la educación pública como espacio de un ring o espacio de compra de votos, es no conocerla, es no creer en ella. Creo que Calderón le apostó a mantener el poder y pagar favores a la señora en un escenario que la fortalece y debilita la mejora educativa. A Calderón solo le interesó su guerrita, pero desde el tercer día se viste de militar para dar a conocer cuál iba a ser la política. A la señora Gordillo, fortalecer su poder y el proceso de colonización por intereses personales sin interesarle a quién le sirva. En ese sentido, yo en el 2009 escribí un artículo sobre los resultados que se habían dado de los exámenes a los maestros por ingresar a nuevas plazas, y yo comentaba sobre un libro que estoy haciendo de la cultura magisterial y el discurso normalista, que hay un debate sobre una formación docente normalista, paternalista, falta de autonomía de los formadores de docentes y una reproducción de las prácticas que el sindicato ha legitimado a través de la democracia y confianza, escudándose en que todo se puede con el poder sindicato. En este sentido, hay maestros que no saben que existen otras prácticas sindicales más que las que ha impuesto una señora en el poder. Hay maestros con problemas de ortografía, de sintaxis, de organización de ideas y la máxima expresión. Es por ello que el reflejo de la cultura está en lo siguiente: por mi raza hablará mi espíritu.
ténganlo por seguro que si resucitara Vasconcelos seguramente le daría un paro cardíaco. O el AH1N1, esa es la imagen que representan los maestros en el mundo. Este debate viene a reformularse con mayor intensidad, particularmente con los resultados de los exámenes nacionales que se realizaron a los maestros recién egresados de las escuelas normales para acceder a una plaza. Se observa que a pesar de contar con la supuesta vocación, dice la SEP, que las calificaciones obtenidas por los profesores son alarmantes. Los resultados señalan que apenas un tercio de los que realizaron el examen logró acreditar con notas no muy sobresalientes. Más adelante en el libro viene exactamente cuáles eran los resultados, cuál es el porcentaje de los que lo aprobaron y exactamente qué nivel resultaron. Yo no lo tenía ese dato hasta ese momento, yo el dato que daba lo planteo así. Los resultados son un descalabro directo a la cultura normalista, pero no solo eso, sufren un descalabro fuerte los que saben enseñar con la reprobación de los alumnos y la aprobación por la SEP, con la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación propuesta por la profesora Elba Ester Gordillo, líder vitalicia del Sindicato de Trabajadores de la Educación, léase CENTE. Y yo creo que todos nos acordamos, en el 2004 la Tapí, antes de su muerte, señalaba que en la formación docente se necesitan saberes no mediatizados por el sindicato, saberes que no mantengan el interés de la búsqueda de una plaza a heredar, de pagar un favor mediante la servidumbre ante el líder sindical en turno, o pensar en la búsqueda de intereses políticos por una formación de exclusión, de endogamia y de defensa de patrimonio corporativo. Ante esta premisa y cuestionamiento al papel del magisterio en México, de manera particular, aparecen algunas interrogantes en la formación docente articulada a la construcción de la identidad de ser docente, reconociendo que la vocación se sustenta en un sentido de orientación y estereotipo y no de identidad de ser docente. Antes, en 1997 todavía la Tapí decía, el poder sindical creció también hacia adentro de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y hacia direcciones generales en los estados mediante el control de muchos puestos de mando. Así se fue generando una doble confusión de atribuciones y de personas. Con frecuencia es imposible distinguir si los asuntos que se discuten son sindicales, laborales o estrictamente educativos. Tampoco es claro para las autoridades si están tratando con funcionarios que le están subordinando o con representantes de los intereses sindicales. Este proceso es lo que Ornelas llama la colonización, es decir, la invasión y asignación de personas subordinadas a la doña en espacio de los 3 niveles de gobierno. Es tanta la colonización que yo lo interpreto de manera particular, el único beneficiario de los desastres educativos en los últimos 10 años. Es tanta la colonización que interpreto, el único beneficiario de los desastres educativos en los últimos 18 años es Elba. Los presidentes en turno solo han sido un apoyo para sus intereses personales. Dice que si no ha servido, todos sabemos que sí. Según su mirada de la educación, su interpretación de lo que ella piensa que es, nos ha llevado a una catástrofe no imaginada. No lo digo yo, los resultados están a la vista de todos y en todo el mundo. Cuando no somos el último lugar, somos el penúltimo lugar de los países inscritos en la OCDE y según sus evaluaciones, esos lugares son los que nos merecemos. El problema también radica que en América Latina nos encontramos bastante rezagados en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay y otros que gastan menos de PIB en educación, pero que lo saben gastar y organizar. No menciono a Brasil porque ese ya se cuece aparte. Pero además de las evaluaciones, los problemas educativos tradicionales de cobertura, analfabetismo, aunado a los obstáculos del CENTE, no ayudan para mejorar la educación. La colonización entonces toma sentido cuando Ornelas en 1995 señala en su libro El Sistema Educativo Mexicano, él ya hablaba o decía de colonización, aunque no lo particularizaba, pero me parece que ya ahí empieza a plantear esta serie de cuestionamientos, ya que dice, el CENTE ha sido una herramienta política eficaz en los periodos electorales. Fíjense bien, esto lo dijo hace 17 años Ornelas y lo confirma en este libro con el Pacto Calderón-Gordillo, que tanto presume la señora Gordillo, que en el 2 de julio de 2006 a las 2 de la tarde ya estaba hablando con los gobernadores sobre quién iba a ser el próximo de gobierno de Calderón.
ya estaba dando los resultados de la elección que favorecían a este señor sin que Ugalde lo aprobara, sino hasta un tiempo después, aún con la ecuación de los matemáticos de Inglaterra que no sabían resolver y que los estudiantes los de la UNAM lo sacaron en una hora. Señala Ornelas, es tanto el poder que moviliza a sus miembros por diferentes partes. Para sus intereses personales en esta lógica, yo creo que ahí nació este libro, más bien, esta investigación que nos presenta Ornelas, ya que la colonización en sentido estricto es control y poder. Ya en su nuevo libro, ya en lo que es el libro, el sindicato escribe en su nuevo libro, es un poder político dentro del poder del Estado y sus dirigentes. Siempre apuestan a ganar a costa de la nación. Cuando el Bester Gordillo le dijo al presidente que deseaba en la SEP una persona que sepa escuchar, nos están boicoteando. 1-1. Ahí está, ahí va. Sí. ¿No será boicot? Cuando el Bester Gordillo le dijo al presidente Calderón que deseaba en la SEP a una persona que sepa escuchar, utilizaba el discurso de extorsión neocorporativa. Lo que en realidad insinuaba, señala Ornelas, es que quería a alguien que le concediera sus demandas, de otra forma no mantendría su alianza con el gobierno federal, es decir, la colonización se legitimaba. Era el problema de quién se quedaba en la SEP, si se quedaba uno adherido al sindicato de estos colonizadores o un modernizador que conceptualiza a través del libro Ornelas y que plantea a través de su trabajo. Uno de los resultados en el juego es el acuerdo por la calidad de la educación, y ahí se plantea en un proceso del neocorporativismo. Todos sabemos que quien jugó mejor las cartas fue la señora Gordillo. A través del chantaje le dio resultados, desplazó después a una secretaria incómoda y consolidó sus posiciones. El acuerdo es un instrumento simbólico pero real, donde se desnuda qué papel juega cada uno de los alfiles en los espacios del poder. El acuerdo, como vemos en el libro, constituyó el instrumento donde se observa quién tiene el poder real y quién lo usa en los timings establecidos, según lo plantea Ornelas. El resultado del acuerdo fue que en lugar de la reforma educativa a ganar credibilidad ante la sociedad, el Estado perdió legitimidad. Pero eso aquí importa para Calderón si su idea está en una guerra contra la violencia y su legitimación. ¿Qué importan los niños de México? ¿Qué importan los maestros? ¿Qué importa la sociedad? Lo que importa es dar la batalla a la violencia y mantener la colonización del CENTE a través de la hegemonía de la señora Gordillo. En esta última idea yo creo que se construye la lógica de este libro. El libro se construye académicamente y de investigación utilizando el enfoque de la educación comparada en dos momentos, como lo dice Ornelas, en uno empírico y en otro elementos teóricos. En el primero, expone de manera empírica un escrutinio de un asunto contemporáneo como es el acuerdo para la calidad de la educación, y el segundo es teórico, ya que pretende ir más allá de la coyuntura para contribuir al campo de la discusión teórica de la educación comparada, es decir, reforzar todo aquello que ha hecho falta y que hace falta decir en estos momentos sobre la política educativa. Inicia con algo que a mí me gustó mucho, inicia diciendo que la educación nacional está en crisis, los estudiantes no aprenden lo que se supone deben de saber para desempeñarse en la sociedad, la ética de los maestros no corresponde a su magisterio, el gobierno de la educación básica está colonizado por fieles del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay una percepción generalizada de que en el sector educativo reina una corrupción aguda, y señala, en lugar de buscar cómo mejorar los resultados, el presidente Calderón y el CENTE Gordillo ofrecen una alianza que hace propuestas que parecían más un placebo que un remedio eficaz, el acuerdo para la calidad de la educación. Yo en esta idea veo que él hace una triangulación y planteo lo siguiente, en esta triangulación que como organiza este libro entre la relación endogámica y corrupto de Calderón por pagar un favor para llegar al poder, cueste lo que cueste, y las aspiraciones de una señora que no sabe o no quiere saber de educación, solo su ansia de poder,
en el marco de una reforma que en el papel parecía una innovación, pero que se volvió un escenario de confirmación de atrasos, de medición de fuerzas, espaldarazos, traiciones, colmillo, medición del PowerPoint, como él lo plantea también, como lo dice Ornelas, y el desnudo de quiénes son Calderón y Gordillo, así como el interés por la educación en México. Dice que trata de exponer el diseño político del acuerdo anunciado con bombo y platillo el 15 de mayo, el cual toma las siguientes situaciones. En este trabajo, el concepto principal, pues ya se dieron cuenta, es el concepto de colonización, y yo creo que es el que atraviesa todo el documento, y el concepto de colonización es el concepto central de la exposición, con otros conceptos que a mí me parecieron, van triangulando, van trabajando y se van cruzando con los conceptos de libertad, justicia y exclusión, en el marco de las consecuencias de la política educativa. Busca explicar el porqué de las políticas en México, particularmente la educativa, y yo le llamé, esto ya es el ring que utilizan para escenificar la lucha, el poder y todos los espacios donde participan los actores de este ring. En el plano metodológico es muy riguroso, es muy sistemático, utiliza una metodología sistemática y rigurosa para recolección de datos empíricos, aunque él es modesto y dice al iniciar que no es tan sistemático. A mí me parece que sí, y yo lo voy a poner como ejemplo, como una forma de cómo se hace metodología de la investigación, cómo se construyen datos. Utiliza los datos empíricos con instrumentos como entrevistas directas, notas de periódicos, notas de radio, de televisión, en fuentes directas, documentos, y utiliza un proceso que se llama el análisis comparativo, así como exposiciones de los diferentes investigadores en el ramo. Este es un trabajo metodológico y del enfoque comparado que no sé si fue subjetivo, pero me parece que nos da una guía de cómo utilizar esta metodología a través de los cursos que damos en maestría y doctorado. En el afán por exponer con un sentido riguroso, como es su tradición, Ornelas hace uso de la historia de la educación y se traslada a los orígenes de los resultados de la Revolución Mexicana, los partidos que antecedieron al PRI y las necesidades por organizar un país revolucionario que se concreta en organizaciones cooperativas como es el CENTE. Ya entrando en el libro y en los conceptos, el concepto de colonizar como concepto central en la idea de Carnoy expone las luchas internas por mantener el poder, por utilizar un discurso, por utilizar a personas y por darle sentido al poder sin importar el sentido de la educación en una sociedad en transición a la democracia con la aparición del acuerdo. Para ello organiza la información en 8 capítulos y un epílogo, es como él organiza su libro. En el marco de análisis del acuerdo se inscribe en una expresión del ejercicio del poder. Por ello Ornelas mantiene las Ornelas de poder desde la visión de Weber, esta visión en la cual establece diferentes tipos y modelos de poder, y uno de ellos el que manda y el otro como el que obedece, así como el papel de los actores en un espacio de agremiados. Según el autor, el argumento central de este trabajo es que mientras la dirigencia del CENTE ejerce un poder real, los altos funcionarios de la educación pública solo tienen autoridad. Pero hay una cosa que trabaja y que me pareció rescatar, que lo plantea como una conjetura, en otro análisis que hace sobre el acuerdo, y él plantea que a Calderón no le interesa y al CENTE no le interesa la calidad, y que en lugar de perder poder, tiende a ganar más posiciones a pesar de otras camarillas y suposiciones. Este concepto de camarillas toma sentido también en este trabajo, y para ello utiliza el enfoque neoinstitucionalista combinado con el enfoque de Weber y las aportaciones neomarxistas como la de Putnam, en un trabajo que es muy conocido, Naciendo la Democracia, para sustentar los elementos de la participación ciudadana, la democracia y la institucionalización de los actores académicos. Toma como elemento de institución la parte central para explicar el papel de la SEP ante el establecimiento de normas y criterios personales. En este sentido argumenta la idea de Line, James, Ralph Millian para legitimar la explicación del por qué el comercio de plazas, cómo los ascensos emergen en una ideología de una camarilla en el poder. El concepto de camarilla lo argumenta teóricamente
y esto me parece genial, ya que lo que argumenta con niveles por los que sustentan el poder, la fidelidad, los lazos de afinidad, pero sobre todo el sentido de lo que mande la jefa, que puede ser pagado desde diferentes formas, desde una Hummer, favores políticos, una plaza y hasta acosos personales. La lucha, esto se da en una idea de adquirir el poder, tener el poder, este proceso de la institucionalización, de cómo la misma SEP ha ido evolucionando. En este sentido, la lucha se da entre dos grupos que son los modernizadores y los colonizadores, lo cual trae como consecuencia la exclusión y la lucha intestina de diferentes grupos que hablan de democracia, pero que sus acciones son herencia del modelo revolucionario. Ya en el sentido también del trabajo, en el origen y contexto vemos cómo aparece el CENTE y en qué marco, y las jugarretas que ha hecho desde su aparición en los años 40 del siglo pasado. Vemos la transición de Jongitud a Elba y cómo ha estado presente en las decisiones de corte educativo en los últimos 18 años, los problemas de descentralización y descentralización. Los obstáculos impuestos por la señora son evidentes. Para argumentar aquí yo un ejemplo les voy a dar. El problema de las UPNs, para lo que fueron hechas, no pueden ser todavía argumentadas ni pueden ser todavía estar en un proceso sólido, porque todavía existe un grupo de colonizadores que han mantenido lazos centrales, es decir, corporativos. A pesar de haber nacido descentralizada, hay una lucha interna de los colonizadores por mantener programas, esquemas y modelos de la señora. El caso es servir. Lo bueno de este libro, y que expone muy bien Ornelas, cómo lo plantea, que los colonizadores, a pesar de poder invadir la educación, no han podido invadir la educación superior. Ellos han estado criticando, porque es un espacio en el cual no están, han hecho declaraciones en su sentido muy particular, pero ha habido un obstáculo, o hay un obstáculo para que pudieran entrar. Uno se imagina la educación superior colonizada por el CENTE. No sabríamos qué pasaría con la educación superior en este momento, posiblemente fueran peor los problemas que tenemos con la educación básica. En el documento aparecen conceptos que a mí me gustaron, el concepto de los cacarones huecos, el concepto de la tercera silla, yo le llamé la silla vacía, así lo interpreté. Toman sentido en la lucha por el poder, en la democracia, en los huecos que aparecen en cada uno de los documentos y discursos que el gobierno federal argumentó durante este sexenio. Los cascarones huecos son parte del discurso de la señora y de sus correligionarios. Es difícil hablar de democracia, autonomía y confianza con ellos. Es difícil hablar de reformas, pero lo más difícil es entender cómo se atreven a decir que hay documentos con las reformas cuando un documento oficial hecho por el CENTE y leído por la señora aparece en el portal del sindicato como el que respaldan el acuerdo, pero el acuerdo al estilo de la señora. Este documento lleno de errores ortográficos, etcétera, etcétera, tuvo que ser quitado de ahí. En la tercera silla, que es la silla de la democracia, es una corporación que se vale de todos los usos chapuceros y tramposos. Es difícil argumentar el concepto de democracia y más cuando señora lo dice a los cuatro vientos de cómo le ayudaron los más de 35,000 votos para que Calderón ganara. Dijo, fueron mis soldados. El problema no está en que fueran los soldados, o el problema no está en los cambios de la idea de la democracia, sino el problema es que está, dice Ornelas en algunos de los documentos, es que algunas de las cuestiones que el acuerdo como escenario central de este libro, en el acuerdo ya estaban planteados una serie de documentos desde 1993, particularmente un elemento central, los consejos de participación ciudadana. Estos no funcionan primero porque los gobernadores y los presidentes municipales posiblemente no saben cómo funciona, y segundo, porque la señora no admite otra opinión si es de los expertos, siempre están en contra de ella los expertos. Para terminar, es un libro muy interesante, ojalá lo lean, desnuda muchas cosas. Después del libro de Los socios de Elba, me parece que es un libro bien trabajado, académicamente sistematizado, organizado y con el rigor de Ornelas, pues me parece que
conceptos como el de tranzas, el concurso, para los exámenes, el papel y las crisis de las normales, su reproducción que juegan como espacio de poder y formación de nuevos cuadros para el CENTE, el problema de la carrera magisterial, que es un gran pantano, la persistencia cultural de este modelo normalista y este nuevo discurso normalista, cómo se construyen operadores, qué papel juegan, y todo esto queda en problemas como los de Morelos, nuevas circunstancias que se han construido en los procesos de las firmas del acuerdo y sus características, y la nueva colonización, es decir, yo solamente pensaría no en los excluidos, sino en los incluidos, cómo están pensando la educación, y hablo de incluidos porque excluyen a los demás y ellos piensan que son los que pueden decir y los que pueden plantear esta serie de situaciones. Él termina con un epílogo con la utopía, las consignas, las prácticas y la proposición. Es decir, nos da una serie de planteamientos y elementos en los cuales sí podemos transitar a los procesos democráticos a través de prácticas y políticas educativas que realmente tomen sentido y que no jueguen como lo hicieron con el acuerdo, pero que además rebasen las ideas personales de uno o de otro por mantener el poder y por legitimar el poder. Esto sería parte de lo que dice el libro, no quiero argumentar ni decir más porque me parece que Ornelas tiene más argumentos para señalarlo, simple y sencillamente hice un análisis de esto y creo que sirve, yo lo voy a utilizar en mis próximos seminarios en dos sentidos, tanto teórico como metodológico. Me gustó el modelo metodológico, entonces es un argumento bien hecho, sistemático y riguroso. Yo les agradezco su atención y gracias, Ornelas. Bien. Ismael me dejó sin habla. Aunque Ajalma prácticamente recorrió de cabo a rabo el libro, además de manera muy inteligente. Pero yo cuando leí el libro de Educación, Colonización y Rebeldía, estuve pensando en mí. Y quiero primero suscribir lo que dice Ismael, comentarles 2 o 3 cosas así en 5 minutos, porque Ismael me quitó media hora. Con todo respeto, Ismael. Salíamos nosotros 68, 69 de maestros de primaria, todavía cuando las culebras andaban paradas, y nos organizamos de tal forma que corrimos al dirigente sindical estatal, lo que sería aquí Daniel Amador, bendito sea mi Dios que lo corriéramos un día, ¿no? Y el que metimos, un demócrata de primera línea, nos corrió de Sonora, ¿no? Para bendición de Sinaloa, venimos a dar acá a Sinaloa, ¿no? Corridos por el compañero que habíamos puesto para que defendiera nuestros derechos, ¿no? Y es que este país es un país corporativo, distinto a otros países donde ha crecido la ciudadanía fuerte, aún en los peores momentos de conformismo social. Este país es un país que genera clientes, es un país que genera poderes fácticos, es un país, por supuesto, que genera hombres fuertes y ciudadanías o individuos muy débiles. Un día nos llevaron, recientemente a este congreso, nos llevaron a una delegación o formamos un lugar para votar por nuestro delegado que nos representaría al congreso que acaba de hacer el Ester, que yo le llamé un congreso en bicicleta.
Ahí está, Genaro. Genaro, si miento, desmiénteme, por favor. Y entonces empezaron a hablar de 50.000 puntos, y este no, y este no, y este no, hasta que llegamos al nombramiento del delegado. Y yo les pregunto, oigan, ¿y a qué va el delegado al Congreso, no? ¿A qué va el delegado al Congreso? Pues prácticamente todo el mundo lo sabía seguramente, ¿no? Pero nadie se atrevió a decir a qué íbamos. Finalmente, al tipo que ya estaba designado para ir, como Jesús, por ejemplo, el caso de Jesús, le pedimos que nos trajera un informe que nunca va a hacer porque lo que escribe con la mano lo borra con el codo, ¿no? Es un charro de que controla a los profesores tan jóvenes, los cabrones, y tan dóciles, ¿no? Y quería referirme también a un asunto que me parece importante. Dicen que los profesores que iban a manifestarse en contra del vestir a Rosarito se devolvieron del desierto de Sonora porque la señora tuvo la capacidad de irse a Quintana Roo, ¿no? Los de la CENTE, con C, esos que critican a la señora y que le hacen el trabajo sucio, me parece, no son mejores que ella, se quedaron a las puertas de Quintana Roo porque había mucha policía con perros para evitarles la protesta. Yo no sé qué pelean, pero sí sé que se parecen tanto, ¿no? Son tan iguales que no pueden engañarse. Debo confesar una cosa para que vean que uno tiene dignidad. Cuando salió el acuerdo nacional o el acuerdo para la calidad de la educación, como señala Ornelas muy bien, una serie de intelectuales de buen renombre en este país, en general dijeron que era un acuerdo importante y que podría mejorar la educación, o otros dijeron va a mejorar la educación. Solamente unos cuantos dijeron que no. Debo confesar que cuando salió el acuerdo, yo lo leí, hice un escrito y dije, que Dios me perdone ahora, que este acuerdo iba a funcionar, que cuando menos íbamos a lograr dos cosas: que las plazas ya no se vendieran, que fueran por concurso, y que la carrera magisterial iba a impulsar la mejoría de los profesores en función de que el que trabajara mejor ganaría más. La verdad es que esto no ocurrió. No ocurrió lamentablemente. ¿Por qué? Porque no se trata, ojo, no se trata, me parece a mí, de la mala Elvester, esa señora fea que le dicen Chucky, no sé por qué. No. Creo que es invertir las cosas. Tengo la impresión de que el malo es el sistema político mexicano, que es un sistema clientelar, y ahora no estoy justificando, por supuesto, a Elba, ¿no? Ahora, que son gobiernos divididos desde 1997, tienen una urgencia de clientelas que están dispuestos a vender este país a las clientelas en aras de mantener el poder, en aras de conservarlo, en aras de conquistarlo. Es decir, vivimos un fenómeno muy curioso. Las clientelas ahora ya no son de la presidencia imperial. Ahora son de estos gobiernos divididos y entonces hay que darles hasta el alma para mantenerlos de nuestro lado. Dicho esto, quiero decir, para finalizar, para no quitarle el protagonismo a Carlos Ornelas, ¿no? Además, qué difícil, ¿eh? Hubo un tipo que se llamó Norberto Aguirre Palancares, jefe de Asuntos Agrarios y Colonización, el antecedente de lo que fue la reforma agraria, que dijo un día, le dijo a la prensa: los campesinos no están organizados para producir, están organizados para votar. Qué bonita frase, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Los profesores no están organizados para enseñar
tal cual se requiere hoy en estos tiempos modernos, también están organizados para votar. Y eso lo sabe la clase política. Y saben que decir en elecciones, como en el caso de Calderón, por ejemplo, ¿no? Yo no sé por qué López Obrador desechó al Bester, le fue a pedir este cobijo y dijo López Obrador, no, nosotros no hacemos ¿cómo se dice? Causa común con la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita López Obrador ya hubiera salido presidente, ¿no? El Bester hubiera ganado la... En fin, creo que el problema no es, ojo, el Bester. El problema son los hoyos negros que tiene nuestro sistema político, que permite el Bester, que permite Roberto de Champs, que permite una serie de líderes que son señores de horca y cuchillo y que son, por supuesto, hijos putativos, por decirlo de alguna manera, de un régimen político que le vale madres la producción, que le vale madres la educación, o sea, lo que importa es cómo ganas elecciones, cómo mantienes el poder, y entonces hay que comprar lo que sea y vender lo que sea para mantenerse en el poder o conquistarlo. Finalmente, quiero decir solamente que Carlos Ornelas me parece un joven muy serio, muy riguroso. Este trabajo que tú haces, que todos lo sabemos, ¿me entiendes? Todos lo sabemos, pero la capacidad que tienes para articular estas cosas, ¿no? Nos enseña, nos maravilla de la capacidad que tienes para hacer estas cosas tan comunes, tan sabidas y por sabidas calladas, ¿no? Nos ilustras mucho. Yo te agradezco mucho por haber tenido este libro en mis manos, haberlo leído y pues éxito, Carlos Ornelas, porque eres un señorón hablando además de frente de cosas que todo el mundo calla. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar, gracias a las instituciones formadoras de maestros que organizaron la presentación de este libro, me invitaron a venir aquí. Hace 15 días que estuve por acá fue cuando comenzamos a hablarlo. No está Fernando Torrescolio, que es el eje articulador de este proyecto, está ocupado haciendo su trabajo. Y gracias también a Ismael y a Helio por sus comentarios sobre el texto. El honor es para mí, me encanta siempre compartir con maestros, debatir con dirigentes, y quiero comenzar donde Helio terminó. Si por alguna causa del destino el Bester decidiera dejar el sindicato o pasar algo serio y saliera, la educación mexicana no iba a mejorar al día siguiente, ni tal vez en 5, 10 o 15 años. Estoy de acuerdo con Helio, el problema no es la señora, sí lo que ella representa. El problema está en la estructura profunda, en el corporativismo, ya neocorporativismo, porque cambiaron los instrumentos. La diferencia entre el viejo corporativismo, los hijos no putativos del sistema, del régimen de la Revolución Mexicana, las reglas eran muy claras. El Estado, el poder del Estado, le otorgaba a los dirigentes de estos grupos corporativos posiciones políticas y administrativas a cambio de votos y de lealtad y de disciplina hacia el partido oficial. El límite superior era el presidente. Cuando el PRI, en la época de la alternancia, que no del cambio, salió del poder, estos grupos corporativos se quedaron sin gurú, sin tlatoani, y perdieron su límite. La audacia y el consejo de la señora Gordillo le permitieron ver más adelante que sus correligionarios. Se protegió, previó
lo que pudiera pasar. Y ya cuando fundó el PANAL apostó para que pasara, que la situación podía cambiar y se preparó para ello. Entonces, y ya sin el límite del presidente arriba, adquirió bastante autonomía. El neocorporativismo significa por una autonomía que antes no tenían del poder del presidente, del partido oficial, estos dirigentes corporativos, y también por el uso de otros dos instrumentos, la amenaza y el chantaje. Antes no podía ser esa la forma de actuar de los dirigentes porque se amenazaban, y ahí está el caso de Robles Martínez, el primer cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que con una declaración hasta cierto punto inocente enojó al presidente Echeverría, dio un manotazo y 2 días después Carlos Jongitud Barrios, al grito de democracia sindical, con sus porros, metralletas y pistolas en mano, tomaron la sede sindical. Robles Martínez, quien había ejercido el poder dentro del CENTE por 20 y tantos años, entendió el mensaje y hasta se fue del país, renunció al puesto que tenía en aquel entonces, porque el límite era infranqueable. O cuando 17 años después, o 19, Carlos Salinas de Gortari consideró que el profesor Jongitud Barrios ya no era funcional para su proyecto modernizador, que lo que decía el himno de vanguardia revolucionaria ya no tenía cabida en la etapa de modernización, donde el discurso de la Revolución Mexicana ya se acababa para entrar al de la apertura, al de pactos de libre comercio, todo esto que ya sabemos. También no hubo necesidad de dar el manotazo porque había un movimiento magisterial fuerte de bases por los bajos salarios y la disidencia que ya estaba organizada desde el 79, pero aprovechó bien esos Salinas para jubilar al líder vitalicio. Y entonces él designó a la señora Gordillo como secretaria general del sindicato, y la señora Gordillo lo sobrevivió, renegó de él y creó estas nuevas reglas en las que ella se sabe manejar con bastante bien. Es cierto, es una política profesional, tiene un sentido increíble del timing, puede cambiar de opinión de un día para otro y siempre encuentra una justificación legal. Ese es el arte de la política, el ejercicio del poder, y es lo que interesa en la política, el ejercicio del poder. Les interesa la ética de la responsabilidad, no la ética de la convicción. Y para poner un pequeño ejemplo, hace un mes surgió una nueva fundación de educación en valores, en la cual participan nada menos que la Comisión Episcopal Mexicana de la Iglesia Católica y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representado por el Comité Ejecutivo Nacional, que ya cambió, pero de todas maneras la firma está ahí, donde esta nueva fundación se va a encargar de educar en valores. 2 días antes, la señora Gordillo se manifestaba todavía como la defensora acérrima, dura, del artículo 3 constitucional y la educación laica. De aquí estamos los maestros para defender la educación laica, y ahora está ahí. Bueno, es política, no son principios, son intereses. Y es un mensaje el que está mandando la señora Gordillo en los nuevos tiempos, de que ella es capaz de conseguir nuevos aliados si el presidente electo llegara a considerar que ya no es funcional a su proyecto. Ella no va a ser como Jongitud, que se va a disciplinar. Sí, señor presidente, renuncio al CENTE, permítame quedarme en el Senado hasta que termine. Ella no, ella está peleando realmente. Y así podemos interpretar, interpreto los últimos hechos, el voto de la senadora Arriola Gordillo, en la reforma laboral, los votos del PANAL también es para considerar, porque hay algo de desazón, y ya voy a entrar al tema del libro. Hay algo de desazón
en la señora Gordillo, de que su poder de colonización pudiera ser, si no eliminado, sí disminuido drásticamente en el arribo del nuevo gobierno. Ella está acostumbrada a que la llamen, a que la busquen. Documento aquí en el libro cómo los gobernadores le tienen miedo, ella le interesa el poder, más ser temida que ser amada, como dijo Maquiavelo. Tiene comunicadores que beben de su mano, hay una gente bancada que le es fiel, no solamente leal, es fiel a sus mandatos y que eso sí votan por disciplina. Entonces, hay desazón porque, según las evidencias que he podido conseguir, ella ha buscado acercarse al presidente electo y no la ha recibido. Esto explica también el desplante, así medio, un poco fuera de forma, porque ella no sus discursos son casi siempre desilvanados, pero pone mucha atención a los mensajes. Entonces, cuando dice, y también le decimos al que anda por Europa, es decir, al presidente electo, Enrique Peña Nieto, que aquí estamos y que no nos vamos a rendir, y se da cuenta de que tal vez cometió un error y empieza a moderar su lenguaje, y si estamos esperando su propuesta, no vamos a presentar la nuestra, que resurge del quinto Congreso Nacional de Educación y el tercero o cuarto de maestros y padres de familia, pero que nos entregue el de él y todo. Por esta misma cosa de que todavía no sabe. Sueltan mensajes de que quien era subsecretario de Educación Básica, yerno de la señora, paisano de ustedes, va a ser director del ISSSTE. Pero luego sale de Veracruz otro, también ha llegado a la señora Tomás Ruiz, de que no, que él va a ser. Pero realmente surgen de círculos locales tratando de mandar el mensaje de que al menos ellos, de que quieren ese puesto y que todavía, y que le interesa a la señora tenerlo. Entonces, el temor es que pueda, no que la vaya a correr, no que la vaya a agredir, sino que pueda disminuir estas porciones. Porque el concepto de camarilla que utilizo, que no es el de grupo de presión que utilizan algunos teóricos funcionalistas, no es el de grupo de estatus, que sería más weberiano, sino el de camarilla. Y lo defino en términos científicos, apoyándome en autores que han trabajado el asunto, y lo escogí por el sentido popular de que cuando se habla de camarilla, y aquí entra la literatura en juego, Octavio Paz, hablamos de relaciones cliente-patrón, aunque no exista, implica en la mente de las personas corrupción, compadrazgo, amiguismo, pago de favores. Y lo defino en términos del funcionamiento que se da entre las camarillas y el poder, los gobernantes electos legítimamente o no legítimamente. En los tiempos del PRI, que es donde los trabajos que analicé son de aquellos tiempos, y hay comparaciones cómo funcionan en Japón y en Brasil, y funciona más o menos así. Hay favores, es una paráfrasis de un trabajo de Joy Lanston, no es textual en la cita, pero le queda a la perfección. El gobernante, sea el presidente o gobernadores de los estados, le otorgan a la jefa de esta camarilla, a la señora Elbester Gordillo, ciertas posiciones que ella distribuye entre sus fieles. Entonces, en el caso de Calderón y antes con Fox, el ISSSTE, la Lotería Nacional, la Subsecretaría de Educación Básica, y en los gobiernos estatales el control de las secretarías de educación básica de los estados. Es lo que llamo colonización, porque esto obedece a una estrategia de largo plazo. Por supuesto que Robles Martínez no le llamaba así colonización, pero sí su discurso en los documentos que he consultado era muy claro. La educación, los maestros, tenemos que ser los dueños de la educación. No lo decía, tenemos que liderar, tenemos que tener esas cosas, porque todavía estaba el discurso del nacionalismo revolucionario, había que organizar a las masas, había que tener liderazgo de sus comunidades, etcétera, pero más que nada el liderazgo en las escuelas. Entonces, por omisión, y esto fue una concesión del presidente Ávila Camacho, empezó el proceso de colonización cuando se funda el CENTE, que quita que los puestos de directores de escuela
el puesto de director de escuela, sea de confianza y pasa a ser de escalafón. Ya no es la autoridad quien decide, sino es el sindicato quien es. Y al principio el escalafón se respetaba. Aquí habrá maestros veteranos que lo recordarán de que realmente se respetaba. Ya con longitud empezaron a cambiar las reglas del juego y a cambio de ciertos favores podían alguien ascender más rápido. Pero fue primero las direcciones de las escuelas, luego las inspecciones de zona, no se llamaban supervisiones, eran las inspecciones, porque el inspector, acuérdense de eso, el inspector inspeccionaba, como dice Foucault, vigilaba y castigaba. Había sanciones en el reglamento, hay sanciones en el reglamento y se ejecutaban. Había cierto, aunque llegaban por la vía del sindicato, tenían prestigio y respeto de sus colegas, de sus pares, y ejercían su función. O sea, la ética de la responsabilidad también se asociaba a la ética de la convicción y trabajaban, y hacían que los directores trabajaran. Y eso fue insuficiente. Pero si me permiten hacer un paréntesis, no está aquí mi amigo Fernando Torres Colio, no me refiero a él cuando si me permiten un paréntesis para contar una anécdota de cómo era el trabajo de estos inspectores. No sé si me lo permite. Adelante. ¿Sí, bien? Adelante. Este era, ya en los tiempos actuales, un supervisor de zona, pero de un sistema estatal. Y a él le gustaba que le dijeran inspector porque todavía cargaba esta ideología. Y llega a la escuela, es de los que todavía visitan sus escuelas, llega a la escuela, trabaja con la directora, recibe los documentos que iba a recoger y le dice, bueno, señora directora, voy a visitar algunos salones de clase. Yo lo acompaño, señor director. No, señora directora, termine la documentación, yo ya conozco la escuela, fui director de ella y ya conozco bien. Y se hablan muy respetuosamente. Y eran marido y mujer, y en el hogar se desgreñaban, pero ahí, señor directora, señor inspector, señora directora, todo. Entonces llega el supervisor a la clase de cuarto año, está la lección de Historia de México, está la maestra, y llega y se pone nerviosa porque de repente se le aparece el inspector y le dice al inspector, sí, siga, yo voy y me siento atrás. Y va y se sienta a mero atrás, justo detrás de Pepito. ¿Ya? Entonces la maestra se pone muy nerviosa siga maestro, por favor. Bueno, a ver niños, vamos a seguir con la clase. A ver tú, Rosarito, ¿qué fue lo que dijo don Vicente Guerrero? Pues la patria es primero. Muy bien. A ver tú, fulanito, ¿qué fue lo que dijo don Guadalupe Victoria? Bueno, va mi espada en prenda, voy por ella. Muy bien. ¿Qué fue lo que dijo y todo, el Pipi? La verdad está muy pesada. Y todo, ¿sabe qué fue lo que dijo? Y en todas Pepito levantaba la mano, pues la maestra, ¿no? Ya sabiendo lo que podía decir, las groserías que podían salir de su boca, dijo, no se la da. Y yo, maestra, todas se las sabía Pepito. Entonces le dice el inspector, ¿quiere participar? Se pone más nerviosa la maestra, ya se le había acabado el repertorio, y dice, a ver, Pepito, ¿qué le dijo el cura Hidalgo a la corregidora, a doña Josefa Ortiz de Domínguez? Era la única que no se sabía Pepito. La maestra se pone nerviosa, se le cae el lápiz de la mano, está sudando, se agacha a recogerlo. En eso enseña parte de sus bellos atributos. Se levanta rápidamente, muy nerviosa. Ya me acordé, maestra, ya me acordé. A ver, ¿qué le dijo Pepito? ¿Cómo estás buena, mamacita? Ya ves, señor inspector, ¿por qué no quería darle la palabra? Es un alumno desnaturalizado. Dice, te me vas, Pepito. Y mañana que venga tu papá, ya no quiero que venga tu mamá, pobre señora, le ha sacado ganas como las vas a sacar a mí, bla, bla, bla. No, pues ahí Pepito, en cuarto año, pues se pone a recoger sus útiles y voltea a ver al inspector, no que estuviera muy alto con su traje gris, porque todos los inspectores, aquí en la costa no, pero en otras partes donde no es tan caliente, pues traen traje gris. Y luego
pues no dijo groserías, porque siempre la figura impone, aunque no era muy alto, y lo dice, ya ves, señor, si no sabe, ¿para qué sopla? Sí. Bien, el punto es este, la colonización no se frenó en las inspecciones de zona, lograron que aunque está en las condiciones el Reglamento General de las Condiciones de Trabajo que son de confianza, por la vía de los hechos hicieron de escalafón y por la vía de los hechos también entraron a cierta circulación. Bueno, el libro es respetuoso del gremio. Trato de ser cuidadoso de no confundir a los maestros con el sindicato y no confundir al sindicato con la camarilla que lo dirige. Aunque me pronuncio en contra del corporativismo, en contra de sindicatos corporativos, estoy a favor de sindicatos libres que defiendan los derechos legítimos de los trabajadores, pero que no sean de afiliación forzosa, que no se presten al control de camarillas y que haya democracia dentro de ellos. El asunto esa es la colonización. La rebeldía es que cuando se firma la ACE, se establece, no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí hace 15 días, que el propósito principal del presidente Calderón era acabar con la compra, herencia de plazas, de que era un escándalo ya internacional que había salido en el Washington Post, en el London Times y en otros periódicos internacionales, y es realmente vergonzoso para un país que eso suceda. Entonces, él sí quería acabarlo, y creo que fue esto donde la seducción del poder ejerció su función. Platica él con la señora Gordillo, le dice que hay que acabar con eso, ella le dice que sí, que la deje tomar la iniciativa, para que no sea un proyecto gubernamental, si no se iban a oponer, y que fuera un proyecto de los maestros, acabar con la herencia y venta de plazas, pero a cambio de más recursos para carrera magisterial, y que quería sentarse, porque además lo dijo así en su discurso de Sinacantepec, que no nada más la secretaria de Educación Pública, porque la mencionó por su nombre, Josefina Vázquez Mota, sino que quería tener al secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, como interlocutores, además de la secretaria. O sea, quiero ampliar mi colonización, era el mensaje, y que se respete el acuerdo que firmó el presidente Fox de la rezonificación. Tiene el nombre correcto, era los 144,000 millones de pesos que llegaron al magisterio en los 5 años subsiguientes, a cambio de que se acabara con la compra-venta y herencia de plazas, pero vamos a hacerlo de esta manera, de una manera en que pudiéramos faltar a nuestra palabra, legitimarnos, y esto se trata el texto, ante el mundo exterior, y yo legitimarme hacia el interior del gremio, no quitando derechos conquistados, y logró el CENTE sus propósitos, porque primero dijo sí, se firman, aquí está la cita donde está textual de la ACE, donde dice todos los puestos de nueva creación y vacantes serán sujetos a concurso de oposición para profesores y para directores de escuela. Ese es textual, casi, ahorita la estoy parafraseando, la cita está textual, todos. ¿Y qué es lo que pasa? Que se firma la ACE, la señora Vázquez Mota dice, bueno, yo aquí también tengo intereses, también soy política, quiero ser presidenta y quiero entregar resultados, entonces voy a hacer este examen de oposición. Pero en las negociaciones, entre la comisión que se creó, la comisión rectora, CEPCENTE, que eran 10, 6 contra 4, porque uno de los representantes de la CEP era González Sánchez, siempre estaba del lado del sindicato, no del lado de las autoridades, estaban diciendo, no, es hasta el año que entra, hay que hacer el órgano evaluador independiente, darle tiempo al tiempo, que madure, que los profesores se preparen, o sea, no queremos. Pero ella persistió, la secretaria Vázquez Mota, al mismo tiempo, en los mismos meses,
en que la señora Gordillo estaba peregrinando por el país, visitando a los gobernadores para que firmaran la alianza con las cláusulas que ella les ponía para cada estado, la famosa doble negociación, presentándose como la campeona, como la promotora de la alianza y diciendo que esto iba a ser por ahí. Las charlas privadas son muy difíciles de sacar a la luz. Platiqué con algunos secretarios de educación y sí, ella estaba poniendo condiciones de que la transición tenía que ser pausada, que no se iban a atacar viejas costumbres, no se iban a acabar de la noche a la mañana, como diciendo, las plazas vacantes no van a entrar a concurso. De todas maneras, Josefina Vázquez Mota lanza la convocatoria para las plazas de nueva creación que correspondan a dineros federales, al PAEF. Anuncia esto el 14 de julio del 2008, ya después de firmada la alianza, unilateralmente. Dice, aquí va a estar casi 30,000 plazas de nueva creación sujetas a concurso. El día 29 sale la convocatoria ya en la página de la SEP, sale una síntesis en los periódicos y de 29,000 y pico de plazas son menos de 8,000 las que van a entrar a concurso. O sea, ya hubo una sacada ahí, hay documento como las del DF, por ejemplo, para la Escuela Nacional de Maestros siguieron la misma vía, nada más que las repartieron antes de que se diera el examen, ya los egresados de la Nacional de Maestros tuvieron su plaza automática. Otros estados hicieron lo mismo, o sea que hubo chapuzas y que el Estado se dio cuenta de eso. Josefina Vázquez Mota tuvo que aguantarse el coraje porque le estaban escamoteando eso con el visto bueno del presidente. El 11 de agosto del 2008 se hace el examen. Ese día no hubo problemas, se llevó a cabo con normalidad, hubo observadores, estaba Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles hizo un artículo la siguiente semana muy elogioso de Josefina y Elba, dice, estas dos mujeres que realmente se están fajando los pantalones, sí, los pantalones, no las faldas, son las que le están mostrando a los hombres, pero elogioso realmente, así, exuberando optimismo. Pero ella va en este periplo que traía a Morelos el día 13 o 14 a que el gobernador firmara el pacto. Y donde que en Morelos, que no había disidencia fuerte, eran pocos, pero muy agresivos y muy organizados, la gente era débil ahí, le hacen una manifestación, ya habían movilizado en sus escuelas de que el concurso era para quitar el derecho conquistado de la venta y herencia de plazas y encontraron aliados en unos supervisores que estaban a punto de retirarse. González Sánchez habla de 17 supervisores que tienen mucha influencia y que organizaron a las escuelas y a los maestros para oponerse a esta medida y la liebre saltó donde menos se le esperaban. Porque ya sabían que Oaxaca, Michoacán y partes de Guerrero, tanto la SEP como la señora Gordillo, sabían que ahí no iba a caminar la alianza y el concurso, pero en Morelos o en Quintana Roo no se lo esperaban. En Quintana Roo el gobernador Canto actuó con rapidez, tenía yo un actuario, un alumno de ASPE, que hizo cuentas rápidas, que le salía más barato comprar la plaza a los maestros cuando se fueran a retirar, firmar ese pacto, que administrar un conflicto y que hubiera huelga. Entonces dijo, bueno, no se les quito el derecho, nada más que en lugar de venderla o heredarla, yo se las compro. Entonces, en 120,000 pesos se firmó y se acabó el conflicto. Ahí era posible porque el tamaño del sistema es chico, fue el cálculo actuarial, que salía más barato en el largo plazo hacer esto que estar perdiendo todo. Además, cuando hay cosas en Cancún, se aleja el turismo, genera miedo, luego y hay esas cosas. Bueno, en Morelos, el gobernador no actuó con rapidez. Los dirigentes que habían recién electos, hubo congreso, acuérdense ese año, no estaban ahí, estaban en un seminario en San Diego sobre liderazgo político y no estaban donde deberían de estar. Entonces dejaron el terreno a los pocos organizados
La SEP trató de actuar dando información en las escuelas, llevando folletos y diciendo no se pongan, y hubo una huelga de 86 días. Lo inesperado también fue la participación de la sociedad civil. Esta tercera silla que se les negaba sistemáticamente y que la están pidiendo grupos de la sociedad civil, no presumo inocencia de ellos, también tienen intereses, todos tenemos intereses en este mundo, participaron y pusieron en jaque también a lo que es la capacidad de movilización del CENTE, de acercarse a los padres de familia, porque la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, una señora Benavides, Benavides es el segundo apellido, y Suma por la Educación, lograron organizar cursos extramuros por vía televisión, lograron que fue incluso por la televisión abierta, internet, hasta en cantinas en algunos poblados funcionaba la escuela alterna en las mañanas, y le restaba capacidad de acercamiento de los dirigentes disidentes con la población. Se radicalizaron, hubo enfrentamientos con la policía federal, encarcelados, etc. Entonces hubo un problema, esa fue la rebeldía. Estoy haciendo largo el cuento, mejor les dejo la tarea de que lo lean. Hay una crónica por sugerencia del editorial. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Voy a tratar de resumir en unos 3 minutos. La situación de la educación en este país es catastrófica. Gilberto Guevara Niebla, un paisano de ustedes, en 92 escribió un libro que se llama La catástrofe silenciosa. El diagnóstico sigue siendo el mismo, nada más que ya no es silenciosa, ahora es muy visible, es vociferante, nos la grita en la puerta de cada escuela. Son 3, desde mi perspectiva, los graves problemas de la educación nacional. La baja calidad, la inequidad, que por más que se haga el discurso, y aquí tengo fotografías que, bueno, no es una presentación formal, es la presentación del libro, y la organización, es decir, el gobierno de la educación básica. El tercero es la causa de que los otros 2 no funcionen, por este efecto de colonización, las corruptelas, las relaciones cliente-patrón, que es una cuestión cultural. Ya hace 2 semanas leí aquí cómo veo con respecto al gremio, cómo es que una maestra, aún siendo competente, tuvo que ceder a sus principios para poder tener el puesto. De otra forma no se hubiera podido contratar, tuvo que pagar para ello. Y ella, bueno, no se considera corrupta, pero si no hubiera pagado por la plaza nunca hubiera podido ejercer. Y eso puede ser la situación de muchos maestros. La culpa no es de ellos, sino de la organización institucional, cómo del vértice del poder se va desparramando esto y se convierte en cultura. Y hay una persistencia y se defienden. Lo vergonzoso para los maestros de base en Morelos fue aquella manta terrible. Dice, yo conquisté el derecho de heredar la plaza a mi hija. No me lo quitarán. Es terrible. Eso que estaba en una escuela, una manta gigantesca. Cuando salió reproducida en el Universal, creo que hubo algo de rubor y la quitaron, pero salió la foto ahí. Eso sí, porque es la persistencia cultural. Bien, esto arroja perspectivas terribles para la educación. Entonces, soy muy pesimista en el corto plazo de que esto se vaya a poder reformar, pero soy optimista para el largo plazo. Aquí, apoyándome en Octavio Paz, hago una distinción entre la ilusión y la esperanza. Los comentaristas a quien se refirió Helio se hicieron ilusiones de que la cosa iba a cambiar. Yo nunca me las hice, pero sí mantengo la esperanza en el sentido que Pablo Freire le da la palabra, de que nosotros, los educadores, necesitamos la esperanza como el pez necesita el agua para sobrevivir. Es algo vital para nosotros. Entonces, esto tiene que cambiar. Y para eso ofrezco una perspectiva democrática y equitativa. En el libro que refirió Ismael, El sistema educativo mexicano, en el capítulo final, presento las directrices generales y me enfoco mucho en el actor principal, en el maestro. En Política, Poder y Pupitres, el libro que también está a la venta, es de reciente factura, es una investigación en 10 estados. En el capítulo 8 ofrezco la perspectiva institucional de cómo esto es posible, sin que sea tan terrible ni para el Estado, ni para la educación, y con ganancias en el mediano y largo plazo para la educación. Y en este libro me permití una edutopía democrática y equitativa,
me apoyo, como el nombre lo dice, en Tomás Moro, y soy ortodoxo, no en el sentido popular de la utopía como algo realizable. La novela de Moro, Utopía, es una isla perfecta, donde todo el mundo vive en armonía, y fue un manifiesto antiautoritario en contra de Enrique VIII, del cual era consejero. Él era muy católico, Tomás Moro, después le hicieron santo, y Enrique VIII hasta le mandó cortar la cabeza por lo que dijo. Ese de tal profundidad del texto que era. Entonces ese es el espíritu que rescato con el término edutopía, no que sea irrealizable, sino que tenemos que vencer este autoritarismo en el largo plazo, y ya en las cuestiones prácticas, en la ética de la convicción y en la ética de la responsabilidad, regreso al maestro como el actor principal de la educación, es en quienes fijo mis esperanzas, es en quienes asiento el futuro de esta nación, y me apoyo en dos autores que también fueron calificados de utópico, pero cuyas realizaciones son perdurables, que tuvieron éxito en sus reformas que plantearon: John Dewey en los Estados Unidos y Paulo Freire con su crítica a la educación bancaria y su anhelo por la libertad. Muchas gracias. El libro está a la venta, me interesa que lo lean. Yo no vivo de las regalías y bueno, agradezco los comentarios favorables que hicieron Ismael, perdón. Pero, y no sé si sea bueno o sea malo, lo único que puedo decir es que a mí me gustó. Se los recomiendo. Bien, muchísimas gracias. Dada la agenda que tiene el doctor Carlos, se abre ahora una sesión de preguntas al autor y respuestas, por supuesto, a las mismas por el escritor pero que sean de manera muy, muy breve. Recordándoles, señores, que ambos libros, Política, Poder y Pupitres, y de igual manera Educación, Colonización y Rebeldía, están a la venta. Pero sin embargo, siguiendo con esta dinámica, si tienen preguntas, ya saben, con toda la confianza del mundo, señores. Yo tengo dos rápidamente, antes de que me vaya Carlos. Cuando se habla de colonización, se habla de colonizar el Estado, parte del Estado, pero estos colonizadores no son colonizados a fin de cuentas, y por eso no tenemos una ciudadanía distinta, parecida hasta la norteamericana, la europea, etcétera. No hay un efecto ahí perverso de colonizador, colonizado. Y segundo, que me parece importante, es que aparte de tu libro sobre el sistema educativo, ¿cuándo nos harás el favor de hacer un análisis sistémico y una propuesta sistémica de la salida a la educación? Donde tratas asuntos de hacienda, de televisión, tejido social, etcétera, propuesta educativa, etcétera. Seguimos avanzando con alguna otra pregunta que tengan. Solamente les pediría de favor que tuvieran un poquito de discreción y solamente 2 minutos, si son tan amables. Maestro Kitaoka, adelante, por favor. Bueno, estoy de acuerdo 99% con el compañero Carlos Ornelas, pero 1% me hace mucho ruido, me golpea. Pienso que sí, la educación es un aparato generador de conciencia tremendo, igual que la televisión, Televisa, etcétera, son aparatos generadores de conciencia, la iglesia, etcétera. Pero aquí en este análisis, que sí es cierto, hay una corrupción tremenda, o sea, generalizada. La pregunta va por aquí. Si la Principesa de Machiavelli, que es el Bester Gordillo, que recordemos que unifica los feudos así fragmentados para darle una unificación y convertir la nación en la política moderna, dentro de toda esta forma maquiavélica de trabajar, si quitamos a la Principesa y no hay un empoderamiento, o sea, de los profesores, nosotros no tenemos una conciencia ciudadana, etcétera, metidos acá Paulo Freire, John Dewey, etcétera, no solamente social, sino que no vivirlo, no teóricamente. Entonces, si quitamos a la Principesa,
Y entonces no recordamos que desde 1996 el GATS, que es un organismo internacional a nivel mundial, viene con la política a nivel mundial de eliminar los servicios públicos. El IMSS, el ISSSTE, la educación pública, etcétera. Y entonces, y ese bono educativo de Friedman, el que ganó el premio en economía en el 67, algo así, son como políticas de panzazo que tratan de golpear más a la educación pública. Entonces, a mí me hace ruido de que no veamos también si es posible que eso sea una estrategia política del presidente y que nosotros también tratemos de analizarla, no nada más como espectadores, sino de meternos, involucrarnos en eso, de que está también infiltrando en el Congreso que forma parte de las tomas de decisiones importantes, meter profesores en ese aparato que Peter McLaren llama neocolonialismo, pero de Obama a nivel mundial. O sea que también hay un peligro tremendo, no solamente con el colonialismo acá del Bercel Gordillo. Entonces me pregunto, ¿qué opina usted con respecto a esa utopía, pero de dar el salto, pero tampoco dar un salto así como sin red? Para mí que la red es esa, que tenemos que estar unidos ante el golpe de la educación, para la educación pública. Y aquí está uno, dice, a nivel universitario no se da eso, dice el compañero, ¿cómo se llama? Ismael. Ese también es una forma análoga de que están como que en la Universidad Autónoma de Sinaloa también es un príncipe, Machiavelli. Que entonces me gustaría saber su opinión con respecto a eso. Seguimos. Maestro, su nombre, por favor. Sí. Confieso que ya había guardado mis notas porque todavía no me convenzo por qué a las cosas buenas les damos tan poco tiempo. Y esa es una cosa muy buena y 2 minutos. La Quitaoca, a mí nos encanta agarrarnos hasta 1 hora, ¿no? ¿Por qué a las cosas buenas siempre le damos tan poco tiempo? Es mi pregunta número 1 para los que están en la mesa. Miren, ha habido movimientos sociales muy importantes en este país. No los voy a mencionar todos, voy a mencionar 3. El movimiento ferrocarrilero con Campa y Vallejo, el movimiento revolucionario del magisterio con Otón Salazar, el movimiento agrario con Rubén Jaramillo, todos fueron reprimidos, violentados, sofocados por el gobierno mexicano por una simple y sencilla razón: tenían olor a democracia. Entonces el CENTE, desde Salinas de Gortari, para no irme con Jongitud Barrios y quedarme con la señora Blester, desde Salinas de Gortari, el CENTE no ha sido tocado por el gobierno federal porque no huele a democracia, no le causa ruido, no le causa problema, ¿sí? Yo estoy totalmente de acuerdo en que la señora se parece a Chucky, que tiene una actitud caciquil, que ya está a punto de ir tras el premio número 1 de Porfirio Díaz, va sobre 6 años más para cumplir 30. Yo estoy de acuerdo en que debería de irse, pero ¿saben una cosa? Yo no la culpo a ella. Aquí he hecho mano de una frase de Facundo Cabral: la culpa no es del cerdo, sino del que lo alimenta. Y quiérase que no, lo repito 3 veces, quiérase que no, los únicos culpables de esto es un alto porcentaje del magisterio nacional. Un alto porcentaje, que no digo todos, que está reflejando en su actitud psicológica, porque hay que hacer uso de la psicología para ver por qué somos así, tan dejados. Están reflejando obediencia, sumisión, enajenación, frustración, y le puse un etcétera para que no me vaya más allá de los 2 minutos. ¿Sí? Entonces, yo no culpo el Bester, a pesar de que yo brincaría de gusto, así como cuando murió López Mateos, por la friega que nos paró a los hijos de los ferrocarrileros, a los hijos de los campesinos y a los hijos de los maestros y médicos asesinados. Yo brincaría de gusto cuando el Bester se vaya. Pero ¿saben una cosa? Y esa es mi pregunta clave. ¿Qué no es importante analizar la psicología del magisterio? Un magisterio apático, dormido,
Un magisterio que cree que llenando papeles burocráticos está cumpliendo con su función. Un magisterio cuyos directivos han olvidado su carácter de líderes pedagógicos para verse convertidos en los líderes y hasta premio les dan porque son los primeros en llenar los papelitos que le manda la Secretaría de Educación Pública. Los maestros nos hemos visto convertidos, digo visto aunque no estoy colocado en ese lugar, en agentes al servicio del sistema en lugar de agentes de cambio social. Porque estamos reproduciendo lo que el sistema quiere vía libros de texto gratuito, vía programas y planes de estudio. ¿Por qué? Porque somos eso, obedientes, sumisos, enajenados y frustrados, por no decir pendejos. Nosotros tenemos muchísima culpa de lo que está pasando. Si los maestros de México quisiéramos quitar el Bester Gordillo con un paro de 2 días a nivel nacional, con eso tendría. Con eso tendría. Así como los mexicanos, si nos quisiéramos quitar a Televisa con apagarle al canal de Televisa, con eso tendríamos. Hay que leer a Gene Sharp, de la dictadura de la democracia. Ahí nos vienen muchos tips de qué hacer para quitar a esos dictadores, a esos líderes que decimos que nos han hecho mucho daño, para olvidarnos de que nosotros somos los principales causantes de nuestro daño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Joler. ¿Nos da su nombre, maestro, por favor, si es tan amable? Sí, cómo no, mi nombre es Fernando Torreblanca. Yo no pertenezco al gremio de la educación, pero lo que aquí he escuchado, la verdad, me aterra. Como decía el doctor Eliosgardo, es algo que todo el mundo sabemos, pero que callamos. Y no sé por qué lo callamos, porque pues esto definitivamente traerá consecuencias para nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia, ¿no? Y que nos manejen de esa forma, por lo que aquí he escuchado yo, la verdad no hay ningún programa estructurado, cronológico, para que la educación mejore en México. Lo que me da a entender, y la pregunta es, pues realmente estamos siguiendo la inercia, a ver qué resulta, cuando ya de antemano sabemos que el resultado es catastrófico. La verdad, me he dado cuenta, yo nunca había asistido a una reunión de maestros, pero me doy cuenta que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo sabe en dónde estamos metidos y que nadie hace nada, lamentablemente. Entonces, para mí, pues como dijo un autor que me quedó muy grabado, dice: los mexicanos somos muy dados a decir que nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos, pero pregúntale a ese ciudadano que manifiesta sentirse muy orgulloso qué ha hecho por su país y pondrá una cara de idiota, porque eso es, ¿verdad? Entonces, pues hagamos algo. Sobre todo los que están dentro del gremio, ¿qué están esperando? ¿Verdad? Yo, la verdad, como ciudadano, les puedo decir que hay mucho por hacer, pero es necesario empezar. Muchas gracias. Al contrario, gracias por sus palabras. Avanzamos. Una pregunta más, por favor. Sí, así es. Una valiente. ¿Su nombre, señorita, por favor? Angelina. Gracias. ¿Cómo hacer que a los padres nos puedan apoyar para llegar a una utopía mejor en el ámbito educativo? Concretísima la pregunta, muy amable. ¿Alguna otra estudiante que le guste o le gustaría participar? Bien, le vamos a dar de nueva cuenta el uso de voz al doctor Carlos Ornella para que responda a cada uno de los cuestionamientos planteados. Adelante, doctor. Bien. Espero no irme muy largo, ser económico en las palabras. Voy a irme en el orden en que vinieron. La de Helio sobre la colonización y la psicología del colonizador y el colonizado. Aquí está muy sintético en el texto. El libro de Martin Carnoy, en el que me apoyo, que a su vez retoma
a un argelino, Alberto Memmi, o Memmi en francés, es mucho más explícito y tiene estos sentimientos de inferioridad, de tener poca capacidad de movimiento. Es que el colonizador tiene el poder, el colonizado no lo tiene, etc. El problema conceptual de una crítica que me hizo Abreu Loyo es tengo que trabajar más el asunto, porque dice, bueno, me dice Abreu Loyo, si los maestros son colonizadores, los modernizadores no lo son, ellos son los habitantes originarios de la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de los estados. El asunto es más complejo y no lo expresé, sí lo he trabajado en otros textos, pero no quise repetirlo tanto. Es una institución, el habitante originario tiene legitimidad de origen, como cuando distingo aquí las diferencias entre poder y autoridad. Viene de la autoridad legítima, de los conceptos de Weber. El colonizador no, o sea, ejerce el poder porque tiene detrás de sí un aparato sindical muy fuerte, robusto. Entonces, pero es cierto, tengo que trabajarlo más. La salida a la educación, lo repetiría al final porque se coincide con las otras preguntas que vienen. El profesor Kitaoka, el 1% ese 1% es un mundo. Gracias por el otro 99, lo que quiere decir que vamos bien. Y la referencia al príncipe de Maquiavelo. Bueno, empieza el libro con una epígrafe del príncipe, de qué prefiere el gobernante, ser temido o ser amado. Entonces se traduce a la princesa, que es a la señora Gordillo. Ella no le interesa ser odiada, le interesa la manutención del poder. Y remato con eso en el capítulo final, donde me atrevo, sin ser psicólogo, a hacer algo de psicología social y a juzgar tanto en pérdidas y ganancias políticas, pero también en perspectivas a la señora Gordillo, lo que gana, que fue bastante, y cómo piensa, y el presidente Calderón, y la herencia de esto que digo, la síntesis es la historia, se lo va a cobrar, ya se lo está cobrando al presidente Calderón. Es un asunto de poder, la CENTE bancada es mucho más grande que la de Televisa. Y lo de la privatización, es cierto lo del GATS, no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo, en educación ni en salud. Es irrealizable en muchos sentidos. El capitalismo todavía no ataca el santuario de muchas organizaciones, de muchos estados. Es una cosa de no abandonar a la humanidad en ciertas cosas. Pero la semilla está sembrada. Sin embargo, yo sostengo, y al mismo tiempo estoy pasando al discurso de Joel, que la educación básica en México ya está privatizada, la educación pública en México ya está privatizada. La tiene privatizada esta camarilla del sindicato. Ya o sea, ellos deciden todo. La cuestión es que no invirtieron capital físico, sino poder político, chantajes y amenazas. Y bueno, y las ganancias son muy grandes. Yo le he preguntado a maestro, digo, nunca te voy a dar los nombres ni nada, pero dímelo francamente, tú eres honesto. Dime si no pagaste por tu plaza. Y bueno, yo no quería, pero los primeros 3 meses no los vi. O sea, fue el diezmo. Hay miles de anécdotas. O sea, es esto. Y coincido, la conclusión de un artículo que me pidieron para un número especial de Nexos, sobre esto de colonización, donde trabajé un poco más el concepto en los términos en que lo estoy diciendo, la conclusión es, no con Facundo Cabral, sino con el dicho popular, no tiene la culpa el CENTE, no tiene la culpa esta camarilla, sino quien la hace comadre. Y estoy de acuerdo, y el principal foco de mi crítica en este libro es el presidente Calderón, pero en política, poder y pupitre son los presidentes del PRI y el presidente Fox. O sea que no es ahí donde está el factor, porque el poder, que en los términos de Maquiavelo no se delega, en realidad no se delega, pero sí se puede prestar y extender. Entonces el poder
En política poder y pupitre está más explicado eso, el poder del CENTE, de la camarilla, que es vicario, es prestado. El análisis en política poder y pupitres es que lo que un presidente da a otro presidente puede quitar. No creo que lo vaya a hacer Peña Nieto, pero sin cambiar la ley, sin cambiar la Constitución, utilizando nada más las cuestiones legales que le da la investidura, pudiera acabar con ese estado de cosas, desde la cúspide del poder, sin que esto implique que cambiaría la condición de los maestros, ni su psicología, ni las formas de hacer, porque la persistencia cultural, y no es una cacofonía, la persistencia cultural es persistente, dura, crea hábitos, crea rutinas, se interioriza en la mente de los maestros. La psicología del magisterio realmente no es una tarea que quisiera echarme a cuestas, no es mi terreno. En los términos, al menos en los que tú lo manejaste, Joel, yo políticamente hago la distinción entre lo que es el gremio y lo que es el sindicato y lo que es la camarilla que maneja el sindicato. Es difícil hacer esta separación, pero sí creo que analíticamente sí se puede hacer. En la vida cotidiana es muy difícil hacer esta separación porque las rutinas penetran desde la vértice a la base y es muy difícil de remover. Por eso digo que el proyecto democrático y equitativo es de largo plazo. Sin embargo, el largo plazo se compone de muchos cortos plazos que tendríamos que trabajar con cuidado. Entonces, para lograr esto, que los maestros hicieran el trabajo, se necesitaría organización y liderazgo. Y es precisamente la barrera que se opone a un cambio de esta naturaleza desde el magisterio mismo, porque la señora Gordillo consigue el poder, y de Salinas porque se la puso, pero de Zedillo, de Fox y de Calderón, y trata ahora de continuar con el presidente electo, gracias a que la coordinadora y otros grupos disidentes le ofrecen esa posibilidad. En realidad, lo que hace la coordinadora es apoyar a la señora Gordillo porque le permite ofrecerse ante los gobernantes como la buena. Nosotros no hacemos manifestaciones, nosotros nos paramos las escuelas, nosotros somos responsables, y todo el discurso de educación laica que ya lo va a quitar de su vocabulario, todo esto, los otros son los malos. Entonces, negocia conmigo y podrás obtener beneficios, paz social. Y además así lo dice, el magisterio es el garante de la paz nacional, es la amenaza. El chantaje es dame más recursos, dame más posiciones, el segundo piso de carrera magisterial que se lo concedió Calderón, dame más poder. Y ahora ya está el chantaje planteado, vamos por 6 salarios mínimos. El magisterio no se arrodilla, no nos vencerán. Es un discurso muy belicoso que ese discurso no se le hace a un amigo. Hay algo que está ahí. Ahora, la parte sublime de este discurso, y no es análisis, no soy experto en eso, pero entiendo parte de esto y puedo extrapolar alguna cosa. Está diciendo, si no estás conmigo, si atentas en contra de mi poder y quieres democratizar las estructuras corporativas, vas a despertar a la bestia. Porque la CENTE, las bases magisteriales, son esa bestia perversa que imponen más miedo que la señora Gordillo y ponen de rodilla gobernantes. En Oaxaca, que es un estado de los que trabajé en política poder y pupitres, tengo información constante, el gobernador Cue lo quieren arrodillar, está terrible, está sitiado, no gobierna si no tiene ya no solo en educación, sino en todas las cuestiones sociales. Ya le colonizaron también, la 22, ya le colonizó también todo el control de las becas y oportunidades, están metiéndose donde quieran. Y él no tiene un partido político que lo apoye. Estas alianzas tienen esa debilidad. O sea, el PRD, los perredistas que están dentro del gobierno de Gabino Cue, no están trabajando para él,
Están trabajando para defender los intereses y de sus grupos, de sus tribus a las que están representando allá. El PAN ya se siente excluido, entonces tampoco, que además no pinta mucho en Oaxaca, pero ya no tiene tampoco un incentivo para apoyarlo. Y así sucesivamente, este es el argumento de la señora Gordillo, pero estoy de acuerdo, la esperanza de la que estaba hablando, tanto en política, poder y pupitres, como en esta utopía que estoy construyendo y que empecé a trabajar, como bien lo recordó Ismael, en el libro del Sistema Educativo Mexicano, que si se publicó en el 95 me tomó 18 años construirlo, es de otra naturaleza. No es producto de la imaginación, es producto de la investigación. Sintetizo las aspiraciones de maestros, de padres de familia, de ciudadanos comunes que he recogido a lo largo de 20 y tantos años de experiencia académica, y la estoy planteando en abonos porque el deber ser no se me da mucho, y lo pongo en términos de opciones, posibilidades, y no tanto del deber ser. O sea, no es una posición moral, mi análisis es político, tampoco es inmoral, pero es por donde se va. Bernardo, lo que callamos y todo el mundo lo sabe, no estoy tan convencido de que todo el mundo lo sepa. Si eso fuera así, la cosa de la educación sería materia de discusión cotidiana en muchos ámbitos, y no lo es. No aparecen las prioridades de ningún programa de gobierno, de ningún partido, de ningún candidato en los últimos 30 años. Desde Echeverría, que ese sí lo puso, pero por cuestiones del 68 como una prioridad, y la educación, y sobre todo educación superior y bla, bla, ha estado ausente del discurso político. Planes van, planes vienen. Claro, el plan de modernización educativa, el programa de modernización educativa de Salinas de Gortari fue preciso, penetrante en términos de la organización del sistema, y logró sus fines porque planteó esto que ya mencioné, el fin de la Revolución Mexicana y la entrada al neoliberalismo, y la evaluación y todo lo demás, que eso sí ha cambiado, pero no ha mejorado los problemas sustantivos. Pero todo lo demás. Entonces no estoy tan seguro de que todo el mundo lo sepa. Aún dentro de las escuelas, bueno, en las escuelas los maestros y muchos de los estudiantes, desde que son estudiantes, lo saben, pero ellos sí no lo manifiestan. Unos por conveniencia, como decía Joel, pues son parte sustantiva de este engranaje, y otros por temor. Y yo me atrevería a pensar, Joel, que la mayoría lo hace por temor. No están tan convencidos de que fuera eso. Estoy cierto que un paro nacional de 2 días acabaría con el reinado de la señora Gordillo, pero no acabaría con el estado de cosas dentro del sindicato. Sería sustituido por otra camarilla si no hay cambios sustantivos. Entonces, la estrategia de largo plazo que planteó ahí, y con tácticas de corto plazo, que esas no las planteo, pero la estrategia de largo plazo es una conjunción de la voluntad política desde la cúspide del poder, en conjunción con la buena mata que existe en el magisterio, y el triunfo, por llamarlo de alguna manera, de la ética de la convicción, lo que los maestros llaman la vocación, sobre el oportunismo. Y para finalizar, la pregunta de la compañera Yalida, la estudiante, que me da mucho gusto que haya participado, el apoyo de los padres de familia. No sé si leyeron el artículo que apareció en varios periódicos y desplegados el 15 de octubre, hace unas 2 semanas. Apareció, bueno, yo lo leí en el Reforma, en el nuevo suplemento que apareció sobre educación, firmado por el Bester Gordillo, pero fue el mismo discurso que dijo que expresó Juan Díaz de la Torre cuando se firmó el pacto de esta nueva fundación entre la Comisión Episcopal Mexicana y el CENTE, la cúpula, pero es el CENTE. Ahí sí firma el sindicato, la institución, es y ahí firma la SEM. Un paréntesis, ahí pienso yo que la ganona no es la señora Gordillo, sino la SEM,
porque desde 1856 quiere regresar a tener el control espiritual de la educación. Fue expulsada y había razones históricas para ello, de la vida política, de la república política, de la república educativa política, de la educación pública. Y ahora quiere regresar, nunca ha dejado de persistir. Y ahora que le ofrece esta pequeña posibilidad, bueno, pues dice, vamos a aliarnos, pues sí. La iglesia se puede aliar con el diablo con el fin de lograr sus fines. Y es una institución mucho más antigua que el CENTE, con más mañas y más colmillo que cualquier sindicato. Entonces yo creo que ahí lleva las de perder. O sea, es una alianza y que moralmente creo que debemos de denunciar, porque pone en riesgo ahí a la educación pública, más ahí. Ya es cierto que está privatizada, pero pone en riesgo. Yo le veo más riesgo a eso que a Televisa. Bueno, los padres es lo que está diciendo en este artículo que lo firma la señora Gordillo, le echa la culpa de las fallas de la educación, la falta de calidad en la educación, le echa la culpa a las madres de familia, que ya no son como nuestras madres que se preocupaban porque hiciéramos la tarea, porque hiciéramos el trabajo, porque éramos apoyo para los maestros y todo, porque trabajan, porque se van a otras cosas, entonces ya no hacen la labor que deberían hacer, de apoyar a los maestros, como diciendo la escuela no cuenta. Es ese punto. Es una tradición muy antigua en términos de pedagogía. Quienes saben de historia de la educación tienen mucho más elementos que yo, pero como que hubo una separación, ya cuando la educación pública se hizo para las masas, hubo una separación o un pacto histórico de largo alcance de que la cuestión de los valores era cosa de la familia, disciplina, respeto a los mayores, honestidad, trabajo duro, etcétera, que se reproducía en el hogar, en la casa. El conocimiento abstracto, saber contar, leer, escribir, era el trabajo de la escuela. Y eso creo que es lo que está diciendo la señora Gordillo. Ustedes ya, el hogar, ya no cumple ese pacto, pero lo personifica en las mamás que trabajan. Y bueno, hay muchos análisis que dicen que hay ciertas cuestiones que pudieran darle la razón, pero no toda la razón. Hay cosas que, bueno, requieren otra discusión sociológica de que ya no hay tiempo porque ya me pasé mucho, ya fue mucho tiempo. Son preguntas muy interesantes, me quedo con algunas de ellas, bueno, creo que respondí todas, pero me quedo con algunas de ellas que demandan mayor pensamiento y elaboración para poder responderlo. Y a lo mejor en algún ensayo me atrevo a hacer algo. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Le recuerdo al público que las ventas de ambos libros están aquí saliendo en esta pequeña puerta. Y al mismo tiempo aprovecho para agradecerle a todas las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, sobre todo Universidad Pedagógica Nacional, Centro de Actualización del Magisterio, Escuela Normal Experimental del Fuerte, y a nuestra institución hermana, al Instituto Politécnico de Sinaloa, a la Universidad Politécnica de Sinaloa, la famosa UPSIN, el hecho de que hayamos tenido aquí al doctor Carlos Ornelas. Los tiempos le están apremiando al doctor Carlos Ornelas, dado que él tiene que estar en la ciudad de Culiacán también, en otra cátedra magistral en Ciencias Políticas Salvador Alvarado, por parte del Colegio de Sinaloa. De ahí la importancia de estar retomando de manera continua los tiempos. Muchísimas gracias, y cualquier comentario, ya saben, se los pueden hacer llegar directamente a las instituciones. De igual manera, la venta de los libros en cada una de las instituciones anteriormente mencionadas va a estar para que ustedes la puedan adquirir. Muchísimas gracias, maestros.